Hola jóvenes, que tengan muy buen día. Les saluda su profesor Orlando Santos, su profesor de razonamiento matemático. En esta clase, la primera clase, vamos a ver el tema series. Vamos a ver si es que se puede poner láser, ¿no? El tema va a ser series. Como bien me comentó, me comentaron que el aula es preuniversitario. Entonces vamos a pasar algunas cositas que ustedes ya conocen. Como también les había sugerido que puedan leer la teoría respecto al tema de series, vamos a ver un poco eso, ¿no? Repasando la teoría. ¿Qué es una serie numérica? Dice, la serie numérica es la suma de cada término de una sucesión numérica. Simplemente eso, ¿no? La serie es una suma que representa a cada término de una sucesión numérica. Una sucesión numérica es un arreglo de números de manera ordenada que se puede representar por términos uno, 2, así sucesivamente, ¿no? Una sucesión. Nos vamos a analizar las series aritméticas, geométricas y la geométrica decreciente infinita. Las series aritméticas son las más sencillas porque estas aumentan de razón constante y es una suma, ¿no? O suma o resta. Entonces, la serie geométrica aquí ya no es una razón que es una suma, sino es un producto, ¿no? El primer término se le multiplica por una razón q y para obtener el término 2, ¿no? Luego el término 2 se le multiplica por q para obtener el término 3 y así sucesivamente. En la serie geométrica decreciente infinita vamos a encontrar que la razón q es una geométrica, o sea, se multiplica por q, pero ahora es decreciente y infinita porque el q está entre 0 y 1. Es decir, al término 1 se le va a reducir al multiplicarle por q al término 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta obtener una sucesión decreciente. Entonces, estas expresiones aquí lo pueden encontrar en su libro o también lo pueden deducir, ¿no? No es muy difícil, ya se lo sabrán conocer. Si no los conocen, me los hacen saber en el comentario, por favor, para poder explicar detalladamente. Ahora, vamos a repasar algunas series notables que son muy importantes, ¿no? El operador sumatoria es este símbolo, ¿no? Que representa simplemente la suma de i igual a 1 hasta n, ¿no? Sería, toma 1, 2, 3, 4 hasta n, ¿no? Entonces, vamos a ver las series más importantes. Todas estas expresiones, todas estas formulitas, se pueden encontrar en un método de razonamiento inductivo, ¿no? Y también en su libro hay una parte donde creo que he visto donde relacionan entre el primer término, el último, más el segundo término y el penúltimo son lo mismo. Entonces, como son n términos, podemos dividir entre 2, ¿no? O n más 1 por 2, entre 2. En el mismo caso, en la b, lo multiplicamos por 2 y se obtiene esto de acá, ¿no? Por 2, todo se duplica y esto también. El tercero, entonces son la suma de números impares y el número de términos es 1, 2, 3 hasta n, ¿no? Aquí el n va a representar el número de términos y la suma sería n al cuadrado. Esto también es muy importante, como también el cubo y algunas adicionales, ¿no? Que no son muy conocidas, sino estas son más conocidas, la D, la E y estas ABC, ¿no? Que las pueden tener en cuenta. Esto en caso la pueden expandir, ¿no? Si esto multiplicas i por i, sería i al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos esto. Y por i nos queda simplemente esto de acá, ¿no? Entonces no es muy necesario recordar esto si ya recuerdas esto y esto de acá con esto de acá, ¿no? Entonces sí son bien importantes, estas dos. Bueno, y estas también que son las más fáciles y estas las que podemos usar generalmente en varios problemas. Vamos a ver algunos ejercicios. En el ejercicio 1 nos dice, Elías tiene 325 esferas y quiere colocarlas en forma triangular, de modo que en la primera fila haya uno. Vamos a poner de esta manera, ¿no? En la primera fila hay uno,
en la segunda fila hay 2, en la tercera hay 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces en la enésima fila va a haber n. Luego, ¿cuántas filas formará? Entonces, eh, nos está pidiendo el número de filas y el número de filas es n, ¿no? Son las filas que se puede formar para obtener 325 esferas. Entonces esta suma es simplemente aplicando esta serie, bueno, esta formulita, que es n por n más 1 sobre 2, si pasa a multiplicar sería 325, ¿no? Por 2 lo calculamos y n nos va a salir 25. Es un ejemplo muy sencillo para usar la fórmula. Ahora, para el ejercicio 2, también tenemos esta parte que si nos podemos dar es una sucesión, ¿verdad? No, pero ahora es una suma, entonces es una serie, ¿no? Una serie es una suma de sucesiones. Eh, Acá podemos factorizar, si nos damos cuenta, el 0,1 y obtener esta expresión, ¿no? Pero esta expresión es conocida, ¿se acuerdan? En la suma de números impares. Y esta expresión lo podemos calcular como el número de términos al cuadrado, ¿no? Pero acá no se ve explícitamente el valor de n. Entonces podemos calcularlo, ¿no? 2n menos 1 igual a 43. Entonces n va a ser 22 y n al cuadrado nos va a salir 22 al cuadrado. Pero como lo hemos factorizado por 0,1, nos sale 48,4. Ahora, en el siguiente ejercicio nos da una serie eh, de tal manera que se puede expresar de esta manera, ¿no? 1 sobre k. Esta serie 1 sobre k lo podemos expresar de 1 más 1 medio, aumenta de 1 en 1 hasta 1 sobre n, ¿no? Esto lo expandimos simplemente, como son valores pequeños, sería 2 al 5, sería 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto y luego más 1 quinto. Luego menos, aquí ponemos los paréntesis para poder identificar, ¿no? Sería 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos y 2 sextos. Aquí nos damos cuenta que un medio con 2 cuartos se va porque esto también es un medio, un medio, un medio. Aquí también es un tercio, con un tercio se va por el signo menos, ¿no? Entonces nos quedan estos cuatro términos que están aquí. No, calculando estos valores nos va a dar 0, menos 0,616 periódico puro, ¿no? Que sería la clave D. En el ejercicio 4, ahí tenemos que darnos cuenta cómo podemos resolver este tipo de series. Este tipo de series generalmente se pueden resolver haciendo artificios, ¿no? Unos artificios para poder ver la forma de cómo expresarlo en una forma de serie y obtener algún resultado conocido. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos por 6 a todo, ¿no? Nosotros si multiplicamos a 6, esto todo sería por 6, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vamos a restar? Sería 6 menos m, sería 5m, ¿no? Y luego todo esto aquí, que vamos a operar, sería 6 por un sexto, nos queda 1, 6 con un 6 se va y queda 1, 6 con otro 6 se va y nos queda 2, bueno, el exponente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y esto, como estamos restando, nos queda todo esto de acá, baja aquí. Aquí tenemos que darnos cuenta el denominador tienen que ser iguales, ¿no? Para poder restar. Entonces, rojo con rojo, azul con azul, morado con morado, son los mismos denominadores y si nos damos cuenta, siempre va a quedar 1, ¿no? 3 menos 2, 1 menos 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3. Y mismo numerador, siempre nos va a quedar 1. Entonces, esta es una serie, eh, por así decirlo, ¿cómo le diría? Una progresión geométrica eh, infinita, ¿no? Decreciente, ¿no? La razón aquí es Q es igual a un sexto, ¿no? Por un sexto, donde Q vale un sexto, ¿no? Está entre 0 y 1. Como es decreciente e infinita, podemos usar esta formulita aquí. Entonces simplemente sería la razón Q, que sería un sexto, sería 1, el primer término, sobre 1 menos un sexto. Y este valor nos da 6 quintos. Pero nos piden el valor de m, pero este es 5m, ¿no? Entonces m vale 6 sobre 25. Ya, en este ejercicio vamos a ver, vamos a usar estas dos formulitas. Vamos a usar estas fórmulas eh, y al cuadrado y al cubo, ¿no? La sumatoria de estos dos. Aquí vamos a usar algunas de las propiedades más conocidas de
de la sumatoria. Esto es un operador, ¿no? Esta sumatoria es un operador. ¿Qué hace un operador? Eh, ¿Qué se puede hacer un operador? Podemos sacar las constantes y expresarlos de una forma que sea conocida, ¿no? Entonces, si nosotros, un operador tiene la propiedad asociativa, es decir, pasa cada término, sería la sumatoria de 2k al cuadrado menos la sumatoria de toda esta expresión, ¿no? Un cuarto de k al cubo, ¿no? Y el signo menos aquí. Pero esto también, como es una constante, puede salir afuera de la sumatoria. Entonces, un cuarto también sale. Y estas dos expresiones, para que se puedan dar cuenta, son similares a esta de aquí, al D y E. Entonces, el S es igual a 2 por todo esto que está en azul. N vale 12, reemplazamos. Acá también N vale 12, reemplazamos. Entonces, calculando, haciendo el cálculo, se elimina, acá queda 2, 4 por 13, 24 más 1 es 25, ¿no? Y aquí es un cuarto, 14 con 2 queda 6, ¿no? Es 6, 36 sobre 4 queda 9, que es 12 por 13. No, no, aquí ya es 13, ¿no? 13 por 13, esto se fue, sería 13 al cuadrado, ¿no? Sería 13 por 13. Operando nos va a salir menos 221. Ahora veamos el ejercicio 6, donde dice que la suma de 40 números pares consecutivos es 4920. Es decir, acá ponemos un número cualquiera, pero para asegurar que sea par, multiplicamos por 2, ¿no? Entonces, este es un número par ya. Eh, Dice que los consecutivos sería el consecutivo, pero que sea par sería más 2, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a los 40 primeros números pares, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos este valor de aquí? ¿Cómo sabemos que acá es corresponde el número 40? Contamos, ¿no? Ok, 1, 2, que sería 2 por 1, que sería 2 por 2, que sería 2 por 3, ¿no? Pero este es el cuarto término, este es el tercero, segundo, primero, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que sería primer término es 2 por 0. Bueno, esta suma, ¿no? Sería 2x más 2 por 0. X 2x más 2 por 1, ¿no? Más 2x por 2, ¿no? Y acá hay un 2 que corresponde al tercer término. Entonces acá sería que esto corresponde al término 40, entonces sería 2 por 39, ¿no? También nos podemos dar cuenta contando, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta el 39, ¿no? 39 por 2. Dice que esta suma es 4920, ¿no? Esta expresión también lo podemos formar en una sumatoria, ¿no? De números pares, ¿no? También podemos usar esta fórmula, pero hay otro método mucho más sencillo. Como esta es una progresión aritmética, la podemos expresar con esta suma, ¿no? Esta sumatoria. Término inicial más término final por el número de términos sobre 2. El término inicial es 2x más el término final, que es 2x más 39 por 2. Luego por el número de términos, que es 40 sobre 2, nos da 4920. Aquí es 4x más 78, sería 20, y sacando se va 10, sería 246, y nos va a quedar 42, ¿no? Dividiendo. Entonces, el último término que corresponde a esto de aquí, ¿cómo sería? Como x vale 42, sería 2 por 42 más 39 por 2, que sería 162, ¿no? ¿Para qué calculamos esto? Porque acá nos piden la suma de 30 números impares consecutivos siguientes. Entonces, ¿cuál es el siguiente de este número? 162. El siguiente número es 163, ¿no? Tiene que ser impar porque nos piden eso, ¿no? Entonces sería 163. Luego, como es impar, 165 y así sucesivamente, ¿no? Esto también es una serie eh, aritmética, ¿no? ¿Cómo se hallaba una serie aritmética? Cuando la razón era una suma, ¿no? De la misma manera que hallamos aquí, el primer término más el último término, que sería 163. Aquí son 30 términos, ¿no? Sería 2 por 29. Acá es 2 por 0, que sería 163 más 2 por 0, 163 más 2 por 1, ¿no? Más 2, sería 2 por 3. Y aquí, ¿no? 2 por 29, para que complete los 30. Entonces, podemos calcular esto
O simplemente también podemos encontrar este término final con la formulita que vamos a ver. ¿Dónde? Ahí está, con esta formulita acá. ¿No? Final es igual a término inicial más n-1 por r. ¿No? Luego vamos a ver eso. Pero también lo podemos calcular con eso. Entonces, calculando, podemos resolver reemplazando los valores. El término inicial es 163, el término final, el término n es todo este valor. ¿No? Por el número de términos, ahora nos piden que son 30 por 30 sobre 2 y nos da este valor, 5760. En el siguiente ejercicio nos dice la suma de los 20 primeros, no, de los 20 términos de una progresión aritmética creciente. ¿No? Cuando dice creciente, la razón es positiva. Entonces, si el producto de los términos extremos es 244, calcularé el valor de T1 más R. Ya. En este término, este problema, nos dice que la suma de los 20 primeros términos, entonces n vale 20, ¿no? Son término 1, 2 hasta 20. Nos da 650. Y también la otra condición es que el producto del término inicial por el término final da 244. Entonces podemos despejar en función de otra, ¿no? Término n es igual a término 244 sobre el término 1. K, como es una serie armónica, aritmética, podemos usar la fórmula, ¿no? De una serie aritmética. Entonces calculando eh, este valor nos dice que nos da 650. Y el n ya habíamos visto que vale 20. Aquí vamos a reemplazar este valor que obtuvimos aquí. Y nos va a quedar T1 más 244 sobre T1. ¿No? N vale 20 sobre 2, 650. Entonces, hallando este valor, T1 nos va a salir 4. Entonces, término N, ¿cuánto sería? 244 sobre T1. Pero T1 vale 4, ¿no? Sería 61. No, aquí la razón lo podemos calcular muy sencillo. ¿Cómo calculamos una razón si es que no nos dan la razón, pero sí nos dan toda la serie, el término inicial y final, ¿no? Nosotros podemos calcular la razón en una progresión aritmética haciendo la diferencia, ¿no? Ya que acá es término 1 más R, nos da término 2. Entonces, si yo resto estos dos, ¿qué nos da? La razón. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos restar esto con esto y nos da dos veces R, ya que esta es más R más R. Entonces, acá simplemente sería la razón para hallarlo sería esto menos esto sobre 2. ¿No? Entonces, en el enésimo sería término n menos término 1 sobre n menos 1. Esa es la razón. Eso lo podemos calcular teniendo estos datos, ¿no? Término n, término 1, el n también lo tenemos. Reemplazamos los valores y nos queda que la razón vale 3. Entonces ya tenemos las incógnitas, ¿no? Que nos piden. Término 1 vale 4, r vale 3, entonces la suma vale 7. Ahora vamos a ver el ejercicio 9 que dice que los números a más 4 y a más 16 son los tres primeros términos consecutivos de una progresión geométrica. Dice calcula la suma de sus 12 primeros términos. Aquí vamos a ver, como es una progresión geométrica, tenemos estos tres términos, ¿no? Una progresión geométrica, al primer término, si tú lo multiplicas por q, nos da el segundo término, ¿no? Es decir, a por q nos debe salir esto. Y a más 4 por q nos debe salir esto. Entonces, como es una razón geométrica, también podemos dividirlo, ¿no? Esto sobre esto nos debe salir ¿cuánto? Q, ¿no? Entonces, haciendo esa relación, nos queda a más 16 sobre a más 4 nos sale q. Y luego a más 4 sobre a también nos debe salir q, ¿no? Aquí tenemos una igualdad. Podemos resolver esta ecuación pasando, sería al cuadrado más 16a, acá sería al cuadrado más 8a más 16, se va al cuadrado, nos queda 16a menos 8a sería 8a, ¿no? 8a sobre 16, no, es igual a 16, entonces a vale 2. Entonces q, ¿cuánto vale?
reemplazamos acá el valor de A, ¿no? Sería 2 más 4 sobre 2. Nos sale 3. Entonces, para hallar la suma de una geométrica, de una serie geométrica, usamos esta formulita. Simplemente es el término inicial, que es A, que es 2, Q vale 3, N ¿cuánto valía? 12, ¿no? Eso es lo que nos piden, N vale 12. Entonces ya tenemos estos tres valores, simplemente los reemplazamos, ¿no? Sería término 1, que es A, 2, por la razón Q, 3, la N, ¿no? N vale 12, menos 1, luego Q menos 1, 3 menos 1. Entonces, operando nos va a salir esta cantidad, 531.440. Veamos, este ejercicio nos dice calcular el valor de esta suma. Esta suma la podemos expresar de dos maneras, ¿no? La podemos expresar eh, en S1 y en S2, ¿no? De tal manera que podemos separar el 1, el 4, el 7, el 10 en S1 y el 2 en 2 más 5 más 10 más 17 en S2, ¿no? De tal manera que se cumpla que S1 más S2 nos da S. Aquí podemos ver, nos podemos dar cuenta que esta suma es una aritmética, es una serie aritmética. Entonces, como es una serie aritmética de razón 3, eh, podemos usar la formulita, ¿no? Pero acá no conocemos el término n, ¿no? Acá tenemos que ver cuántos términos tiene S1 y cuántos términos tiene S2. Si en total tienen 39 términos, ¿cómo conocemos el término de S1 y el término de S2? No, acá tenemos que analizar. Como el número de términos es impar, vamos a tomar impares, ¿no? ¿Qué pasa si es que tiene 1? S1 va a tener un término, ¿no? Y S2 va a tener 0 términos, no tiene ningún término. Ahora, si tomamos 3, sería 1, 2 y 4. Entonces, 1, 2 y 4. Entonces, S1 tiene 2 términos y S2 tiene 1. Ahora, ¿qué pasa si tomamos 5? Sería 1, 2, 4, 5, 7. 1, 2, 4, 5, 7. Entonces, S1 tiene 3 términos y S2 tiene 2 términos. ¿No? Si nos damos cuenta que si hay términos impares, en total, siempre S1 va a tener uno más que el S2, ¿no? Entonces, realizando ese procedimiento, encontramos que n vale 20, ¿no? Ya que si S1 eh, tiene 20 términos, entonces este debe tener uno menos. Sería 19 y los dos suman 39 términos, ¿no? Ahora acá, como ya tenemos n, tenemos término 1, podemos calcular el término enésimo, ¿no? Esa es la formulita que también podíamos haber usado para poder hallar. También se puede hallar por método inductivo, pero mejor es, para no complicarnos mucho, 58. Usamos esta formulita. Entonces, eh, si reemplazamos el término enésimo, tenemos el término 1, el n también lo hallamos, nos sale 590. Para el término S2, en la suma, tenemos que darnos cuenta que es 1 al cuadrado más 1 más 5 que es 2 al cuadrado más 1, luego 10 es 3 al cuadrado más 1, luego 17 4 al cuadrado más 1. Esta expresión se puede escribir de esta manera, ¿no? Una sumatoria de k al cuadrado más 1. Pero ese 2 ¿cuántos términos tenía? 39 menos 20, ¿no? Que es 19 términos. Entonces sería 1, 2, 3 hasta 19. Sería 19 acá, de 1 hasta 19. Esta expresión k al cuadrado lo podemos encontrar con la formulita, ¿no? Y acá, como es una constante, simplemente el 19, del 1 al 19, cuando tú sumas 19 veces 1, nos da 19. Entonces, operando nos va a salir 2489. Acá una sugerencia es que en el video mm, de, del aula pre también, de cuarta secundaria, hay un ejercicio 8 para poder determinar cómo hallar explícitamente estos valores, ¿no? Por ejemplo, a veces no es muy notorio estas expresiones. Y ahí hay un ejercicio, en el ejercicio 8, si no bien recuerdo, hay un problemita para que puedan checarlo. Es muy interesante. Entonces, continuamos, ¿no? Sería S es igual a S1 más S2, ¿no? De la expresión. Entonces sería simplemente sumar este valor con este valor.
que nos da 3079. Luego, el ejercicio 11 nos dice que nos dan este problema, ¿no? Calcular el valor de n. ¿No? Esta expresión de aquí es bien conocida. 1357. Esa la conocemos con n al cuadrado, ¿no? Y justo acá nos dan el término, n términos, ¿no? Entonces no hay ningún problema en esa parte. Este S1, ¿cuánto va a salir? N al cuadrado. Entonces, en la de abajo, ¿cómo lo calculamos? Entonces, 5 más 8 más 11 más 14. Aquí la razón es aritmética y esta razón 3. Entonces, ¿cómo hallamos el término enésimo en esta acá? Como son n términos, no hay ningún problema, ¿no? El término enésimo sería término 1, que sería 5, más n menos 1 por r, que vale 3. ¿No? Y la suma se calcula de esta manera, ¿no? De S2. Como es una razón aritmética, término final más el término inicial sobre por n sobre 2. Entonces reemplazamos este valor de aquí, ¿no? Como es término 1 vale 5, aquí lo reemplazamos. 5 más n menos 1 por la razón que vale 3, más el término 1 que es 5, más 5, y luego todo n por n, todo sobre 2. Este valor nos va a salir, acá sale 3, acá 10 menos 3, 7, ¿no? Sería más 7. Luego por n sobre 2. Entonces ya tenemos el valor de S2. Entonces reemplazamos en la expresión de aquí, ya que S1 vale el numerador y el denominador S2. Entonces reemplazamos y nos va a salir n al cuadrado con n se va, este con este n también se va, 43, esto pasa por acá, se va con el 2, nos queda 43 menos 7, 36 y sobre 3 nos sale 12. Veamos el otro ejercicio. En el ejercicio 12 tenemos que darnos cuenta cuántos términos hay, ¿no? Hay 1, 2, 3, así sucesivamente hasta 42. Hay 42 términos. Eso ya lo tenemos, se puede notar claramente. Luego vamos a ver el primero con el último. Si nos damos cuenta, estos términos son iguales, ¿no? El producto son iguales. Luego vamos a poner el segundo término con el penúltimo, también son iguales. El tercero con el antepenúltimo también son iguales. Entonces podemos dividir esto factorizando el 2, ¿no? Porque son iguales. Entonces si factorizamos 2, esto más esto va a salir dos veces, esto, ¿no? Factorizamos el 2, en cada uno nos va a salir 41, 42 por 1, 41 por 2, 40 por 3, y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta la mitad de los términos, ¿no? 42 sobre 2, 21. Entonces, eh, vamos a expresar, vamos a hacer un artificio de tal manera para obtener algunas series bien conocidas. Vamos, vamos a ver que 42 es igual a 43 menos 1, 41 es 43 menos 2, 40 es 43 menos 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el final. 43 menos 21 es igual a 22. Entonces, si desarrollamos esta expresión, nos queda 2 por 43 por, aquí factorizamos el 43, nos va a quedar con el 1, con el 2, 43 por 3, 43 por 4 y así sucesivamente. Entonces nos va a quedar solamente 1 más 2 más 3 hasta el 21. En la otra parte nos va a quedar menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta menos 21 al cuadrado. Si factorizamos el menos, nos queda toda esta suma de cuadrados. Esta de acá ya lo conocemos muy bien. Simplemente sería 21 por 22 sobre 2, ¿verdad? Entonces acá queda el 43 baja normal, el 2 también aquí baja normal. Vamos a poner corchetes porque está entre por todo, ¿no? Recuerda que está todo, el 2 está multiplicando a todo. Y luego aquí esta suma de cuadrados la podemos hacer con esta formulita. Entonces, n ¿cuánto vale? 21, ¿no? Sería 21 por 22 más 2 por 21 más 1 sobre 6. Desarrollando esta operación nos sale 13.244. Bueno, eso ha sido todos los ejercicios. Eh, muy bien. He estado grabando los videos. Quizás hay algún problema de audio. Súbele un poquito el volumen. No sé.
Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar eh, con, con el aplicativo Edmodo. Nosotros vamos a estar, bueno, ustedes ya han estado trabajando con ese aplicativo Edmodo para poder resolver sus problemas y enviarlos, ¿no? También, como quiero ver si están entendiendo o no, por eso es muy importante que envíen sus comentarios eh, en el video y ver si es que están entendiendo o no entienden generalmente, o si quieren que lo trabaje más detalladamente, o si tienen alguna consulta o duda me lo pueden escribir en el comentario. También quería comentarles sobre las clases van a ser en diapositivas así. Yo creo que es una mejor forma de poder ver detalladamente los números. Así a veces cuando grabo en una cámara no se nota muy bien, ¿no? Entonces aquí se nota bien claro los números para no perderse mucho y así poder trabajar. Mm, más. Mm, mm. Así las tareas las voy a estar subiendo supongo la próxima semana porque ahorita no tengo generalmente el libro para poder ver qué problemas, ¿no? Pero pueden estar avanzando, supongo que si hay problemas para poder resolver, que puedan resolver, cualquier consulta lo pueden hacer en comentario también. Y eso es todo. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo estas clases. Si tienen, bueno, como sé que este es un aula pre, comentaron, es un aula pre quinto de secundaria, eh, es muy bueno saber qué tan pre es, ¿no? Me refiero a si es que es un pre ya que necesitan de frente a los problemas, o necesitan teorías, o si no, esto ya lo saben muy bien y requieren de frente a ir a los problemas. Por ello, estaba pensando en hacer una reunión virtual o una clase virtual, bueno, en vivo, ¿no? Generalmente yo acostumbro a hacer una clase en vivo, no grabadas, porque en una clase grabada el alumno no puede preguntar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si tú no entiendes una partecita y no preguntas, ya pierdes el concepto, ¿no? De lo que está haciendo. ¿No? Por eso en una clase en vivo, ahí podemos ver detalladamente, ¿no? Puedes hacer tus preguntas y todo. Pero no todas las clases van a ser en vivo, ¿no? Solamente, por ejemplo, puede ser para cuando tienes un examen importante, ¿no? Podemos hacer una clase en vivo para resolver tus consultas. Pero también voy a estar respondiendo las consultas que hay en los comentarios y en los comentarios en el grupo de WhatsApp que mande. Mm, bueno, eso es todo, chicos. Cualquier comunicado les estaré haciendo saber por el grupo de WhatsApp. Muy bien, cuídense, gracias por ver el video. Y también coméntenme qué les pareció el video, porque este ha estado teniendo problemas con el audio, recién me he dado cuenta. Si se escucha bien, por favor, escriban en los comentarios. Bueno, yo también lo voy a ver, pero ¿qué les parece el video? ¿Se entiende o no les parece bien las diapositivas? ¿No? Todos esos comentarios son buenos, ¿no? Para poder leerlas. Ok, muchachos, los dejo. Tengan un buen día. Saludos. Cuídense.